Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Axel Kuchevaski. Me encanta cómo surgió, digamos, hace tiempo que vengo intentando que nos encontremos. No, nos encontramos y no logramos grabar. Claro, pero vamos a contar un poco que nos acabamos de encontrar en la calle después de almuerzos separados en distintos lugares. Nos vimos y me dijiste, grabemos ahora. Sí, esto arrancó en una charla larga en la casa de Natalia Oreiro. Es verdad. Donde me decías, no, tenemos que hacerlo así, bueno, va. ¿Cuándo? Bueno, y nos Sí, encontramos la vida, en la calle. La vida nos pasa por arriba. Los quilombos. Igual está bueno para decir Oreiro en la mitad de una charla. Claro, está bueno. Suena mucho más glamoroso. Viene Natalia y te hace el té. Voy a contar una cosa que para mí es importante. Natalia, cuando vos vas a su casa o a su estudio y te dice, ¿querés tomar algo? Vos le decís que sí. Viene ella y ella te hace el tecito. Claro, es verdad. Porque es una ida y llamame uruguaya del cerro. Es una idea, llamame del cerro. Bueno, vamos a lo nuestro. Siempre empiezo con la misma pregunta, común a todos los invitados. Por supuesto. Que es si tenés registro o tenés el recuerdo en qué momento registraste el cine en tu vida. De todos tus entrevistados, yo soy el animal más raro. Porque en toda tu lista de entrevistados es gente que trabajó mucho en cine hasta que llegó a tener un nombre particular en el medio. Y yo, para muchos, soy un paracaidista del cine. Para la gente de la industria soy un poquito más un paracaidista. Alguien que hasta hace 10 años hablaba de películas pero no había participado en ninguna. Y cuando digo 10 años no lo digo gratuitamente. Este mes se cumplen 10 años del estreno del Secreto de sus ojos, que fue la primera película en la que yo aparecí en créditos detrás de cámara. No la primera delante de cámara, pero sí detrás de cámara. Pero por el otro lado, yo a esta altura, más que decirte cuándo arrancó, es que creo que nunca pensé seriamente en otra cosa. Pero al margen de eso, porque vos ya me estás hablando de tu vida profesional y yo quiero saber... Ese momento personal. Yo recuerdo perfectamente películas que vi a los 7 años. Con los diálogos, la secuencia, las sensaciones que me produjeron. Y al mismo tiempo hay momentos en los que me cuesta mucho separar si esa sensación de tal época de crecimiento mío ¿es algo que vi o es algo que me pasó? Bueno, nos pasa con todo. Es un poquito indivisible. Claro, no puedo, es indivisible las películas que vi con los momentos que viví. Normalmente cuando aparece alguna película particular, recuerdo exactamente en qué cine, con quién, qué pasó antes y qué pasó después. ¿Cuál fue la primera película que fui a ver con mi amigo Rothstein? ¿O cuál fue en qué cine vi Superman 2? Está bien, pero el lugar que tenía el cine en tu vida, a eso me refiero un poco en tu familia, Mirá, digamos. Yo vengo de una familia, es una cosa un poco extraña. Del lado paterno, tercera generación, y del lado materno, segunda generación. Y todos fueron siempre muy cinéfilos. No cinéfilos desde la conciencia, sino gente que iba mucho al cine porque le gustaba. No porque lo fuese a convertir en nada particular después. Mi abuelo, que se murió hace un par de años a los 102, contaba una anécdota que me gusta contar mucho, que antes de subirse al barco que lo trajo a Argentina, era polaco, en Polonia fue al cine y vio una película de Tom Mix, que llegó a Argentina y la primera vez que tuvo algo de plata en el bolsillo fue al cine y estaban dando la misma película de Tom Mix. Muy bueno. ¿Viste? Y esto estaba hablando de principios de los años 30. Pero tenemos un montón de anécdotas así. Mi mamá creció en una casa que estaba al lado de un cine. Entonces, cuando había cines de barrio, iba al cine y salía y volvía a su casa. A mí me empezaron a llevar al cine cuando yo tenía 3 meses. La anécdota familiar es que me llevaron a ver Mimit Metalúrgico Herido de Amor, la película de Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini, y que en lo que fue probablemente mi primer acercamiento a la crítica, me tiré un pedo. Eso es como de bebé, un bebé. Y la gente era como, ¿qué? Sensorround. No en esta película, ¿no? No, claro, en esta no daba. Claro. Pero mi papá tenía Super 8, filmaba en Super 8, los cumpleaños tenían Super 8, me llevaban al cine todo lo que podían. Yo veía la el cine ansiedad de esperar los rollos revelados, ¿no? Que vengan del exterior. Que venían del exterior, que no se haya velado nada, que era, se cagó en la mitad de las vacaciones. Ver pelis en la tele, esperar que diesen pelis en la tele. Todo eso era parte, siempre fue parte. Que no hay un momento único en el que yo hubiese dicho, es esto, pero... Yo no crecí admirando futbolistas. A mí me importaba 3 carajos el fútbol. Mi hermano, tengo 2 hermanos,
Uno de mis hermanos seguía a jugadores, ¿viste? No me interesaba, pocas cosas me interesan más que el cine. Pero está bueno lo que decís porque estabas esperando que den las películas, porque digamos, Sí, antes de la claro. llegada del VHS era eso. Te enterabas que, bueno, pero a mí me ha pasado de armar escándalos para llegar rápido a casa porque iban a dar El hombre con los ojos de rayos X de Roger Corman, Qué bueno. con Ray Milland. Claro, sí, por supuesto que toda mi infancia fue eso. Yo envidio a esta generación que puede ver lo que se le canta cuando quiere en buena calidad. Pues nosotros no vivíamos eso. Una vez que las películas No salían... sabíamos, porque viste que el ojo también trabaja por comparación. Entonces, de repente veías el VHS, no te lo cuestionabas como calidad, tal vez. Digamos, yo como usuario al menos... No, pero el cine es tramposo. ¿No? Viste que no podés compararlo con otras artes visuales. Es trampa eso. ¿Viste? Digo, es verdad que cuando ves la Gioconda impresa no ves los brillos y los detalles que verías si la tuvieses adelante. Y viste que hay como una idea de, bueno, la idea del autor en una película, que si vos ves la película en otras condiciones no captás lo que el tipo quiso contar. Y es un poco, para mí eso es estás asumiendo algo. Estás asumiendo que el cine se lee en términos de autoría. Y eso para mí es un poco discutible, o por lo menos quién es el autor de una película es discutible. A veces no son los directores, a veces son los actores, los DF, los asistentes de dirección o los productores. Sin duda es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo que siempre hay una persona que tiene cierta responsabilidad final, pero quién es esa persona va variando. Y el impacto de cada una de las personas que trabajan en el proceso modifica la película. Y es interesante porque también la conciencia que tenga el director de eso también cambia mucho la película. Sí. No, y hay tipos que son talentosos a pesar de sí mismos, tipos que tienen una capacidad de expresarse, directores que no pueden explicar qué quieren, y después ves la película y decís, claro. De un director X, mi mujer me dijo alguna vez, ¿cómo un tipo puede ser tan básico y hacer películas tan sofisticadas? Y le dije, esa es la magia del cine. Bueno, porque es otro lenguaje para comunicar, o sea... Sí, se expresan desde otro lugar, tiene una lógica sensorial, es verdad que es un mundo de ideas. Pero el cine es un mundo de ideas en función de un proceso emocional. Si te sale bien, si no es una garcha. y nunca hay garantías. Nunca hay garantías. Y lo que a vos te parece bueno me parece malo. No se puede establecer un estándar de nada. Es como muy difícil. Es como... el cine es como la dramaturgia se entiende en acción. No en el objeto estático. Volvamos a tu historia. Sí, señor. Estábamos en la secundaria y te convertiste entonces, me imagino, como en el nerd de las películas, porque ya en tu secundaria, calculo, ya estaba el VHS. Mira, a mí me pasaba esto. Yo en mi primaria. Nosotros fuimos como bastante rápido hacia el VHS. Mi viejo se compró un VHS en 1985 porque éramos cinéfilos. Y el VHS en Argentina explota entre el 85 y el 88. ¿Y compartían esa cinefilia en familia? O sea, ¿veías películas con tu viejo? Mi viejo nos llevó a mí y a mi hermano, el que me sigue. Nosotros vivíamos en Mateo y Hipólito Yrigoyen y durante meses nos llevó semanas enteras a ver ciclos de Buster Keaton y Harold Lloyd a la Cinemateca Hebraica. Al ya. Entonces yo tenía 7 años y ya había visto The General, claro, de Buster Keaton. Ya había visto El Cameraman, había visto Nuestra Hospitalidad, Sherlock Jr., El Hombre Mosca de Harold Lloyd. Entonces yo ya sabía que había otras cosas. Mi hijo me llevó al reestreno de Singing in the Rain. Mi viejo me llevó a ver Eras una vez en Hollywood. Mi hijo me llevó a ver Spielberg y me llevó a ver cine europeo y me llevaban al Cine Cosmos a ver Tres osos y un payaso, que era un perno. Veía la animación de Jiri Trinka checoslovaca. Porque y me alquilaba en Super 8 2001 Odisea del Espacio porque el cine era cine. Las divisiones entre las cosas eran difusas. Claro, no tuviste escapatoria, evidentemente. No tenía escapatoria, pero además lo disfrutábamos mucho. Y claro, yo lo disfruto con mis hijos. Ahora, te hago un paréntesis con esto porque me acordé de una película y vos que sos cinéfilo, capaz que tenés esa enfermedad venérea que se llama cinefilia. Claro. Una película que me marcó en mi infancia y que no sé el origen. Tengo la idea de que era francesa, pero me suena que no. Que se llamaba Me compré un papá. ¿Te acordás de esa película? No, pero ya ¿Y qué era? Era espectacular. No sé si era europea. Vamos a googlear y yo te la encuentro. Dale, quisiera había un compañero de laburo que me decía, yo vi una película que se llamaba Puchito Campeón en 1977, déjame que te la busco. Y hasta que la encontré qué película era, en qué cine se había estrenado, cuánto costaba la entrada,
¿Cuándo la podía haber llegado a haber visto él? Y el Jair dibujó con quién la había visto. Esa cosa detectivesca me divierte. No, esta película fue particular porque de tanto preguntarle a mis invitados sus recuerdos me hace... ¿La viste? No, claro, me obliga a navegar en mis recuerdos y esto fue que evidentemente mi viejo, no inocentemente, me llevó él a ver esa película, que era un nene que no tenía padre y que en una vidriera quería comprar. Claro. Ve un padre y le dice a alguien que le compre... Me hace acordar al Juguete con Pierre Richard, ese tipo de película. Cual. Tenía la misma tónica, pero creo, me suena que más socialista esta, digamos. Puede ser, había una cosa, un periodo muy grande de la exhibición de cine en Argentina donde la oferta de cine comercial internacional se redujo. Nosotros estamos mucho menos expuestos al cine comercial francés hoy de lo que estábamos hace 30 años. Estás por ahí más expuesto a un cine bien pensante francés, pero no el cine comercial. Pierre Richard y Depardieu en esas películas, o no, te lo hago un poco más extremo. ¿Cómo se llamaba el otro, el pelado que hacía de rabino? Las locas aventuras del Rabí Jacob. Luis de Funès. Luis de Funès. Okay. Claro, nosotros crecimos muy expuestos a eso, al golpe de los pelirrojos, a películas, Los Siete Hombres de Oro, que era una serie de películas de comedia italiana, de Chicho Ingrazia. Yo crecí en un mundo donde, Adriano Celentano era una estrella en el cine argentino. Vos decime cuál fue la última película italiana exitosa. Es verdad. Y yo te voy a decir que probablemente haya sido Perfectos Desconocidos, que era una película para gente de más de 40. No, o sea, nosotros teníamos, había más diversidad en eso. Hoy las plataformas de streaming. Bueno, eso te iba a decir, eso viene a sanear un poco eso. Yo estoy viendo series. Y a recuperar un poco una cosa de sensación de globalidad que estaba perdida. Claro. Pero no, volvamos al orden que... Dale, tu orden personal que se te pone como loco. Lo necesito. La neurosis es así. Bueno, entonces en tu secundaria ya estabas absolutamente sumergido. Yo en la secundaria era un chico muy solitario. Sobre todo en los primeros 3 años de la secundaria. Era muy solitario porque las chicas no me daban bola. Y a mí eso me mataba, pero era un pibe solo, ¿viste? Y se me fue profundizando 2 cosas. Una era que mis amigos eran más grandes y eran todos cinéfilos. Y eran chicos que por ahí tenían 7, 8 años más que yo, estudiamos Fareta. ¿Pero de dónde eran amigos tuyos? Mi primo y los amigos de mi primo, por ejemplo. Okay. O gente que había conocido en el Parque Rivadavia comprando cómics. Entonces empecé a tener como mucho más interés por eso y en ese mundo... Iba a un colegio que quedaba muy cerca de la Cinemateca Hebraica, quedaba a 2 metros, y salía del colegio, iba todos los días a la Cinemateca. Y veía sin parar las cosas que me interesaban. Entonces yo empecé a ir al cine a ver películas clásicas a los 14. Yo a los 14 iba y daban un día El Factor Humano de Otto Preminger y el día siguiente La Audiencia de Marco Ferreri. Y 2 días después daban Los 400 Golpes, y después daban un ciclo de Brian De Palma, y después te pasaban el Hitchcock Esencial, que eran 5 películas de Hitchcock. Yo vi Vértigo en cine 15, 16 veces. Y de golpe un día hacían una maratón de películas de Fritz Lang. Y veía todas las películas de Fritz Lang que daban. Me ha tocado estar solo en una sala viendo un ciclo de películas de Griffith. Y tener tipo 15 años y estar viendo... a velocidad de proyección buena, El Nacimiento de una Nación. Película monstruosa en términos ideológicos, pero fascinante en términos narrativos. Pero habías descubierto prontamente el placer de volver a ver las películas, ¿no? Porque, digamos... Y de ir solo al cine, que tiene ir solo al cine es una de las cosas más lindas que te puede pasar. Iba solo. Iba solo, porque además, ¿quién me iba a acompañar? Mi compañero de secundaria. Claro. ¿Entendés? Mis compañeros de secundaria se estaban dedicando a aprender la formación de River de memoria y yo les decía... yo estaba emocionado que daban una noche en la ópera de los hermanos Marx. Claro. Había una época que daban un ciclo de películas de Marx anualmente, durante 4 o 5 años. Posta que yo iba a ver y contaba las semanas que iban a dar una noche en la ópera. Pero contaba, porque daban otras de ese periodo que no me gustan tanto. Una noche en Casablanca, Room Service. Pero a mí me gustan mucho los Marx. Soy marxista, tendencia Groucho. Y tendencia Harpo, no te podríamos hacer un podcast. Y ¿viste? Y eso. Y era parte de una especie de pulsión, de deseo de casi completista de lo que no había visto y tenía que ver. Claro. Sí, bueno, como el coleccionista casi. Como el coleccionista, ¿viste? Digo, yo
Yo siento que mi educación es como extremadamente insuficiente. Yo me siento bastante bruto. Bueno, pero seguramente algo compensan las películas. Mi carisma compensa mi don de gente, Bueno, esta belleza genética que tengo. Cuando terminaste la secundaria, entonces, Cuando terminé la secundaria tuve una crisis. Mi crisis fue, las películas que yo quiero hacer no se hacen en Argentina. ¿querías hacer cine? Las películas que yo quiero hacer no se hacen en Argentina. Yo tenía 2 amigos en mi primaria cuyos padres me marcaron un poco bastante. Federico Yusid, cuyo papá es Juan José Yusid, que es el primer director profesional que yo vi dirigiendo y que pude acompañar el proceso de hacer una película. O sea, ya en la primaria Ya en la participaste primaria, en un rodaje, digamos. no, fui a rodajes Claro. y veía cómo trabajaba el papá de mi amigo, al que más quiero mucho, nos queremos mucho. Y con el tiempo yo seguí trabajando con Fede, porque Fede hizo la música. Hemos trabajado juntos en proyectos en los que yo fui productor y él fue el compositor, como El secreto de sus ojos. Y seguimos siendo amigos todos estos años. Y tenía otro compañero, Christian Kipnis, cuyo papá era el inventor de los cines de la L de la calle Corrientes, Alberto Kipnis. El Los Suárez, el Luar, el Lorca, todos estos cines de progresistas de los 60, donde mis papás veían a Truffaut, a Godard, a Antonioni, era el papá de uno de mis, esos eran 2 de mis mejores amigos de la O sea, primaria. estabas acorralado directamente. Yo con Alberto vi cómo era una cabina de proyección y con Juan José Yusid Rodaje. vi cómo era una filmación. Claro. Y entendí algo, empecé lentamente a entender qué había atrás de lo que veía. ¿Y ya tenías interés entonces cuando terminaste la secundaria de hacer cine, de estudiar cine? Sí, pero mi crisis era, yo terminé la secundaria en 1990, no había ley de cine acá en la Argentina, en Buenos Aires, perdón, se enseñaba en la ENERC, que era imposible entrar, en Avellaneda, después había cursos. Y la verdad, salvo las películas de Aristarain, de algunos años anteriores, No había un modelo así. lo que se hacía en Argentina y alguna que otra película contemporánea que me parecía buena, interesante, no me gustaba nada. El cine del alfonsinismo, de gente hablando en habitaciones y de cuando no tenías ideas ponías un falcón verde en la puerta, me resultaba infumable. Paréntesis, las vi todas. Claro. Todas. Pero era como, me resultaba, no se parecía nada a el cine que yo veía de afuera que más me gustaba. No se parecía a Walter Hill. No se parecía a Ridley Scott, no se parecía a Brian De Palma, no se parecía ni sin ir contemporáneo, ¿eh? Sí, comercial y bastante comercial. No, y si había una película política, era una película de gente en habitaciones, no era Bajo Fuego de Roger Sputnik. Claro. ¿Viste? Digo, o no, que eran películas que en ese momento a mí me interesaba ver, no había un George Carpenter, no había nada, ¿viste? No había un Zemeckis, no había un Spielberg, no había nada de esos tipos. Yo decía, uy, qué lindo esto que hacen estos tipos, no había un James Bond, no había nada. Y durante un tiempo abandoné la idea de dedicarme a algo que tuviese que ver con el cine y me pareció que lo más parecido era trabajar en publicidad. Y estudié redacción publicitaria. Que en la escuelita, ¿en dónde? Estudié en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Al segundo año ya me había dado cuenta que era un blef, que la publi era un blef. Uno de los grandes blefs de la historia de la humanidad es la creatividad publicitaria. Sobre todo cuando al final venía la esposa del cliente y decía, no me gusta el verde. Y tiraban a la basura. Y siempre hay un momento en el cual vos te das cuenta de que es todo, cualquier cosa, es cuando alguien dice, sí, está buenísimo, pero ¿puede ir más grande el logo? Y esa es la frase que vos te das cuenta. En el fondo no le importa nada a nadie. ¿Viste? Entonces medio que fui abandonando esa idea. ¿No llegaste a trabajar? Sí, fui redactor frilo. Laboré frilo. Pero no en agencia, no en agencia. Laboré con mucha gente de agencia que me prohijaba. Porque hubo gente muy generosa que me pasó laburo. Algunos laburos que fueron espantosos, ¿viste? Y un día con una gente conocida decidimos poner un videoclub que se llamó Mundo Macabro, que era un videoclub donde podías alquilar, eso fue en 1991, 92, donde podías alquilar las cosas que en otros lugares no estaban. Y funcionó varios años. Yo estuve 2 años en esa sociedad, terminé llevándome mal con mis socios. Y ahí sí. Me imagino el público de ese videoclub, ¿no? Muy diverso, muy diverso, pero iba desde Wallace de Masacre a, y esto lo voy a contar, era Adrián Dárgelos, y que más, Dani Melero, Daniel Tinerijo, yo le alquilaba películas a Daniel. Mirá. No, muy diverso, gente que después fue guionista o director. Una cosa muy graciosa es que en ese video yo
le recomendé a Adrián Dargelos, le dije, Adrián, tenés que ver esta película, y le pasé Faster Pussycat Kill Kill, la película de Rasmayer, cuya protagonista era Tura Satana, y los chicos después fueron y hicieron una canción que se llamó Tura Satana, Viva Satana. Y la canción fue medio un hit, y yo la escuchaba en la radio y decía, uy, qué raro cómo funciona esto. ¿Viste? Porque... Soy parte de esta canción. no sé, no, pero por otro lado decía, uy, mirá qué loco el camino que hacen las ideas. Sí, tal cual. Ideas que no eran mías, pero viste, digo, no me sirvió para tener sexo gratuito, que es lo que uno hubiese preferido en esa época. No. Y en ese momento decidí empezar a sacar mi revista, La Cosa. Entonces no optaste por ninguna carrera después de, digamos, de la publicidad. No, muchos amigos míos terminaron en la FUC cuando la FUC arrancó, porque les interesaba. Pero no, fue un momento extraño. Saqué la revista en 1995, habiendo participado antes en Tiempo de Siempre, el programa de preguntas y respuestas, para poder sacar la revista. ¿Como participante? Como participante. Ah, mira. Sí, yo lo comparo con una anécdota que tenía Robert Rodríguez, que él, para poder filmar el mariachi, vendió su sangre. Es tan viejo hablar de Tiempo de Siembra que imagínate que no hay más AFJP. Claro, es verdad que era el programa de las AFJP. De la AFJP, y con eso empecé a sacar La Cosa. Y cuando yo estaba sacando La Cosa, fui a un programa de televisión de cable, me hicieron una entrevista, y quien producía el programa de televisión de cable, Rubén Mandolfo, me dijo, ¿vos presentarías en estos canales de Cablevisión películas? Y le dije, sí, por supuesto, si puedo elegir qué películas presento. Y arrancamos en 1995-96 un ciclo que se llamó Cine Bizarro, que duró 3 o 4 años, donde yo presentaba las películas que se me cantaban. Que era trasnoche. Los 11 de la noche de los martes. Ah, mira. Y fue una experiencia buenísima, porque... Y ahí conducías. Ahí presentaba la película y arrancaba la película. Era una especie de Narciso María de su desarrollo. Pero eras el curador también, digamos. Ellos estaban contentos que se ocupaba alguien de esa franja de 2 horas que no tenían cómo rellenar. Claro. Básicamente. Y era otro mundo, porque era un mundo de 5 canales de aire y 5 canales de cable. Vos salías en un canal de cable y de golpe la gente te miraba en el colectivo. Porque no llegaba a ser sutano, porque estabas en el aire, y era como la cara de, debe haber ido conmigo al cole, o ¿de dónde lo conozco? Mi conozco? primo, ¿dónde te tengo? Los primeros años fue muy así. De hacer ese ciclo, Rubén me propuso hacer entrevistas en un ciclo que se hacía en Canal 3 de Cablevisión, que se llamaba Los Hacedores, y que producía Karina Castellano. Yo soy amigo de Karina desde esa época. Karina hoy al frente de Cinear TV. Sí, pues tuvo su productora. Su productora Nati, somos muy amigos. Y en ese momento un día, en un noviembre, se me acerca Juan Castro y me dice, che, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un programa diario para jóvenes, se va a llamar So, y me gustaría que hagas la parte de cine. Después no fue diario, no fue para jóvenes, duró 4 años, e instaló para mí una forma de hacer periodismo en televisión que antes no existía, que Juan continuó después en el proyecto siguiente, que fue Caos, que fue el último proyecto antes de su muerte. Ahora, qué loco, porque siempre, o sea, si bien el cine era protagonista, no tenía que ver con el hacer cine, estabas alejado, digamos, no había un acercamiento al hacer. Bueno, lo que pasa es que empezás a escribir sobre cine en tu propia revista y editar tu revista. Presentás cine, presentás películas en la televisión, empezás a hacer una sección de cine y empezás a entrevistar. Y empezás a acercarte al cine no solo desde tu experiencia como audiencia, sino también desde cómo otra gente ve su rol en el cine. No, claro, es un lugar muy particular desde el cual observar. Muy particular. Y a fines de 1997, principios de 1998, por primera vez una distribuidora me invitó a cubrir una película fuera de la Argentina. Me llevaron a México y me sentaron con James Cameron, que en 2 semanas estrenaba en Estados Unidos y en algunos otros países Titanic. Y vos ya tenías esta hermosa pronunciación del inglés que tenés ahora. Bueno, hacía lo que podía, igual que ahora. Pero me refiero, hablabas inglés fluidamente. Podía hablar inglés fluidamente, no quisiera volver a escucharme, porque seguro que me voy a sentir como horrible, me va a hacer mucho daño. Y ahí empezó todo un periplo de entrevistar. En realidad, después de hacer a Cameron, que fue muy buena nota, y volver a Buenos Aires, y hacer programas especiales sobre eso, en América, que era donde laburaba yo, en enero del 98 viajo por primera vez a Los Ángeles a trabajar. Y me toca cubrir una película de Barry Levinson que se llamó Sphere,
Esfera, en castellano, una película de ciencia ficción que no era muy buena, pero que tenía un elenco espectacular. Samuel Jackson, Sharon Stone, Dustin Hoffman. Y vos ibas ya te mandaba el canal, El digamos. canal y hacía entrevistas y después hacía programas con eso, salían en los noticieros, variaba. O sea, rápidamente te instalaste como el referente. La anécdota que te voy a contar ahora es la que me puso en ese lugar. Uh-huh. Las entrevistas de lo que llamamos junkets son básicamente vos entras a una habitación y está la estrella sentada, lo entrevistas, te hace X cantidad de tiempo, te sacan y entra otro. Y cuando estoy entrando a verlo a Hoffman, me cruzo con un señor mayor en la puerta y me quedo mirándolo así y me quedé medio tonto porque yo este tipo lo conozco. Y cuando me siento, Hoffman me mira y me dice, ¿qué pasó? ¿Conoces a mi amigo? Le digo, sí. Me dice, William Fraker. Le digo, William A. Fraker, el director de fotografía del BD de Rosmarie. Y me dice, ¿lo conoces? Sí, es un genio. Hizo tal y tal película. Y me dice, pero vos sí sabes de cine. Y ahí me cayó la ficha de que la mayor parte de la gente que mandaban a cubrir películas eran conductores televisivos estándar, modelos. Que disfrutaban el cine desde un lugar, su conocimiento era del... que era un poco su laburo, era ir y estuve con Dustin Hoffman, pero que a mí sí me gustaban las películas. Y Hoffman, que toda la leyenda dice que es un rompebolas importante, estuvo hecho una dulzura en la entrevista y fue divertida, interesante, fresca. O sea, valoró tu conocimiento, eso lo puso como en otro lugar. Lo seteó diferente en la charla. Y yo me fui como diciendo, estuvo bueno, o me pareció, a lo mejor fue un desastre. Esta cosa que te pasa, ¿no? Claro, Yo que sé, estaba sentado antes de Hoffman. No tenés noción. No tenés la más puta idea. Y increíble. Hoffman se levantó, salió de la habitación y la fue a buscar a Mary Hunter, que era la cabeza de publicity del área que organizaba todo de Warner Bros. Y la llamó y le dijo, vení Mary, la conocía mucho. Le dice, ese chico que me entrevistó, ¿quién es? Y Mary lo mira y le dice, Axel, es nuevo, es de Argentina. Lo mira y le dice, es buenísimo, es bueno, cuídalo. Mira. Yo hago todas las entrevistas y cuando me estoy por ir, Mary me llama y me dice, ven acá. Me digo, sí. Me dice, el señor Hoffman habló de vos. Y yo dije, me mandé una cagada, no vuelvo acá nunca más. Y me dice, me habló muy bien de vos. Vas a empezar a viajar mucho. Wow. Yo volví con una sensación muy extraña a Buenos Aires. E inmediatamente empezaron a aparecer más viajes y más viajes y más viajes y más viajes. Y hoy, a la distancia, creo que tuve la mejor escuela de cine del mundo, que fue poder sentarme con todos estos tipos y preguntarles por el proceso creativo. Y tratar de entender cómo cada uno de estos tipos, actores, directores, productores, atravesaban el hacer una película. Más allá del resultado, más allá de si me había gustado a mí o no. Y más allá de las cosas, me imagino que salieron después en las entrevistas, porque digamos... Sí, claro. No, y además empezás a descubrir cuando un tipo está obligado a comunicar una película que no le gusta. Claro. Cuando alguien tiene una relación conflictiva con algún aspecto de un proyecto o de una relación. Pero además la verdad es esta. A mí me interesaba el cine. Fantaseaba con producir películas. Y me podía sentar con Scorsese y preguntarle, Claro. ¿qué querés que te diga? Y cuando venían acá, los secuestraba 1 hora. 1 hora. Y después me tocó sentarme a charlar con toda esta gente y no poder creerlo. Con el tiempo terminé en Telefe, trabajando en el área de programación con Claudio Villarroel y Bernardo Llorente y Alejandro Stoessel. Mi trabajo era seleccionar qué películas se compraban y qué películas se iban al aire. Formatos y series. Lentamente empecé, además de decir, che, ¿qué pasa si programamos tal y tal película? Y que después funcionase, lo cual me ayudaba a tratar de entender audiencias, que era una cosa que me obsesionaba. ¿Quién está del otro lado y por qué alguien decide ver una película y no otra? Empecé a llevar pilotos que me habían llamado la atención o formatos que veía afuera. Y entre esas cosas, un día me llama Damián Cifrón y me dice, quiero mostrarte algo. Y me muestra el piloto de los simuladores. Claro, fue casi como el gimnasio de lo que terminaste haciendo, ¿no? Un poco, que es tratar todo el tiempo de identificar el talento ajeno. Uh-huh. ¿Viste? Yo creo que si hay una cosa que hago bien, es ver el talento de los demás. Yo creo que esa sí la hago bien.
y tratar de entender cuál es el camino más interesante para que cada talento es diferente. O sea, ¿y tu primera propuesta como No serie? fue la primera. Yo llevaba un montón de cosas haciendo, pero vi ese VHS y un día lo llevé y dije, esto está en otro nivel, es otra cosa. Y la reacción de Claudio y de Bernarda fue, che, esto es en serio, es otra cosa. Y está buenísimo. Entonces a mí me gusta sentirme, se lo dije a Damián hace no tanto tiempo, a mí me gusta sentirme una fuerza benéfica en el plan de vida de Damián. Desde el lugar de Damián como director y desde Damián como individuo. O sea, es un amigo al que quiero mucho, quiero que le vaya bien. De nuevo, ¿viste? Cualquiera con dos dedos de frente y un poco de sentido común, si veías el piloto de simuladores, hubieses hecho lo mismo. Pero resultó que tuve la suerte de que me pase a mí. Uh-huh. Y después de un par de años, Turner me pregunta, la gente de Turner, Marcelo Tamburri, que programaba TCM, el canal de clásicos, y que era parte de la mesa chica de TNT, de Turner en general, un día me dice, están buscando un conductor para los Oscars, y Ariel Gunther también, que ahora es director, pero en ese momento Ariel era un director creativo de Turner, Uh-huh. me dice Marcelo, che, están buscando un conductor para la alfombra roja de los Oscars, yo tengo ganas de proponerte, ¿me armás un reel? Desesperado, junté 4 o 5 entrevistas que estaban buenas y se las mandé. Cuando me dijo, Turner, para TNT están buscando conductor para la alfombra roja del Oscar, y yo pregunté cuánto hay que pagar, y me dijo, no, boludo, te pagan a vos. Y en ese momento las personas que manejaban TNT, Rick Pérez y Pablo Corona, dicen, bueno, probémoslo, démosle una chance. ¿Había conducción previa? Sí, la alfombra roja existía. Uh-huh. Y lo que les había pasado es que tenían una conductora mujer, pero el conductor varón lo habían cambiado todos los años porque no encontraban la persona. Y un día me descubrí en la alfombra roja del Oscar, entrevistando, pellizcándome, Uh-huh. diciendo, ¿qué es esto? Se van a dar cuenta, no vuelvo más. ¿Viste cómo es el judío debe pensar que no vuelve más. Y me pellizcaba. Y dije, esto no volverá a pasar, lo voy a hacer bien porque lo quiero disfrutar para poder contarlo. Y sí, les gustó, y el año siguiente les siguió gustando, y al otro año les siguió gustando, y pasaron casi 15 años. 15 años. Nunca pensaste que se iba a transformar en una rutina, ¿no? Nunca es una rutina. No. Entonces, lo lindo es que las entregas de premios son todas diferentes. Un salto en el medio, que es la parte que sigue de la historia, y es que a los 2 o 3 años que yo estoy haciendo la alfombra, semanas después de la muerte de Fabián Bielinski, me acuerdo muy bien por eso, nos vamos a almorzar con Juan Campanella. Y Juan Campanella me dice, yo creo que vos serías un buen productor de cine. Yo había fantaseado con la idea. Yo admiraba mucho a Oscar Kramer, y nos teníamos mucho cariño, pero lo admiraba como profesional y lo quería mucho como persona. Uh-huh. No era alguien que hablásemos muchísimo, pero cuando nos veíamos charlábamos, conectábamos mucho. Y le decía a mi mujer, que en ese momento estábamos recién casados, ¿qué pasa si me pido una licencia sin goce de sueldo y le digo a Oscar, che, Oscar, ¿puedo laburar con vos 2 meses a ver cómo se hace una película desde adentro? Ahí apareció el deseo de estar adentro. Y no me animaba, te juro que no me animaba. La zona de confort, andás a ver. Cuando Juan me dice, yo creo que vos podrías ser un muy buen productor, fue, bueno, empecemos a pensar y qué podemos hacer juntos. Nos juntamos con los que eran mi jefe de Telefe y dijimos, bueno, queremos hacer esto. Bueno, avancen. Empezamos a pingponear, apareció la idea de hacer una comedia. Pero ahí ya involucraste a Telefe, digamos. Sí, enseguida. Porque era mi empleador y porque si iba a hacer las cosas a espaldas iban a explotar. Y no tenía ningún sentido. Y además era una cosa que estaba buena tener a Telefe en la foto. Todo tenía sentido, no era... Pero entonces vos participabas como desde un doble lugar. Un productor de Telefe. Ok. Pero no eras independiente. No era independiente. Uh-huh. No, yo nunca hice pelis independientes. Como productor independiente. Nunca hice pelis como productor independiente. Uh-huh. Siempre tuve alguna relación de dependencia. Uh-huh. Qué raro sonó eso. Con cama adentro. Claro. Productor con cama adentro. Fuimos a Telefe, dijimos que tenemos proyectos para hacer, que bueno, vayan, avancen. Peloteamos una idea que teníamos que era hacer una película, una parodia de película de Agentes Secretos para Ever Ludueña. Y una de las grandes de las ideas que teníamos era, ¿qué pasa si el tipo descubre un laboratorio donde hacen experimentos genéticos para conseguir el jugador perfecto? Eso se evolucionó en una línea argumental de Metegol. Mirá, usado mucho tiempo después. Claro, después se evolucionó en esa idea. No mucho tiempo después, porque apareció Gastón Goral y dijo, tengo los hechos de este cuento de Fontana Rosa. Che, ¿qué pasa si lo hacemos como una película animada? Y empezamos a laburar Juan, Gastón y yo, los tres,
en el desarrollo de lo que fue después Metegol y se sumó con el tiempo Eduardo Sacheri, que de los 4 era el único que una vez había pateado una pelota, que es un detalle importante en una película de fútbol. Pero estábamos laburando eso. Pero pará, ¿y cómo llegaste a la participación en guiones? Porque, digamos... Bueno, en el periodo en el que yo estaba laburando en Telefe, un día nos agarra John Cadahy, que era el vicepresidente de Sony para Latinoamérica, y nos dijo, le estamos ofreciendo a las cadenas de Latinoamérica algo que no ofrecimos, internacionales, algo que no ofrecimos nunca, que los derechos de adaptación de sitcoms que están hoy en nuestra librería, en nuestro archivo, catálogo. Ah, pero qué interesante. A ver la lista, y arriba de todo estaba el de Nanny. Y yo fui y dije, creo que La Niñera es perfecto para hacer. Y empezamos a tener charlas con Alex Toesel, con Bernarda y con Claudia acerca de cómo hacerlo. Y yo defendí a muerte que fuese judía. A muerte, porque dije, la familia italiana la viste millones de veces en la televisión argentina. Y me dijo, ¿vos crees que se puede hacer? Sí. Le digo, ¿les puedo hacer una propuesta que me dejan adaptar el primer episodio? Hasta ahora no se había hecho remakes de... No, se habían hecho, había habido telecomedias argentinas que en su estructura remedaban en los 60. Sí, la sitcom, pero no era... No llegaban a ser sitcoms. Claro, por eso eran Fato en Casa. Eran telecomedias. Eso es algo que podés decir de La Nena. O es algo que podés decir incluso hasta de Mesa de Noticias. Claro, bueno, pero no estaba tomado capítulo por capítulo. No respondía a algunas de las reglas básicas de la sitcom. La sitcom, es importante entender que en la sitcom el tiempo no pasa porque resetea. El episodio siguiente vuelve a funcionar como si los personajes no hubiesen aprendido nada. Eso es importante, no hay un gran avance. No hay curva. Hay algunos arcos generales, pero responden más a cierre de temporada que a la realidad de un personaje entendiendo cosas que no entendía antes. Entonces propongo hacer La Niñera, hago la primera adaptación, les gusta. Pero estaba jugando en algo nuevo, digamos, ahí, te mandaste. Pero yo escribía periodismo, escribí un montón, había escrito en La Nación, en Clarín. O sea, ni te lo cuestionaste, es algo no, que si lo salió con mucho no lo naturalidad. haces. Perfecto. Yo tuve con lo laboral la pulsión que no tuve con las minas en mi adolescencia, que tenía mucho miedo de rebotar, entonces no me animaba a acercarme. En lo laboral nunca pensé tanto. Está buenísimo. ¿Viste? Sí tenía mucha reflexión acerca del contenido, pero no acerca del acto de, hagamos, hay que hacer. No te lo cuestionabas, ibas... No, y la verdad, ¿viste? Digo, ¿qué define a un escritor? Que escriba. Después podemos charlar si es bueno o es malo lo que escribe. Pero es el acto de escribir lo que te define. Pero yo no me veía, me gustaba la idea de escribir. Escribí ese primer episodio, les gustó a todos. Propuse incorporar a Diego Alarcón como el otro autor, porque sabía que solo no iba a poder. Y la verdad que La Niñera estaba tan bien escrito que jugábamos un poquito el juego de... La adaptación era... Era meterle algo de lo local, digamos. Sí, no, era una adaptación que estaba bien, pero que no era una adaptación que te obligara a tener un derrame cerebral en el proceso, diciendo esto es insolucionable. Todo tenía alguna analogía y lo que tiene La Niñera es que es una gran sitcom en términos de estructura dramática. Está muy bien escrita en términos de estructura. Claro. Entonces eso funcionaba muy bien. Y le fue muy bien. Le fue muy bien. Hacía 25 puntos de rating todos los días a la noche. Hacía más de lo que hace cualquier programa hoy en la televisión argentina. Entonces yo ya tenía esa experiencia de guionista. Después hicimos Casados con Hijos. Y esto lo voy a decir ahora porque pasaron muchos años, nosotros tomábamos la idea disparadora del episodio y después escribíamos lo que queríamos. En la versión original, todas estas cosas que la gente ama de Casados con Hijos no están. Mirá. Las escribimos nosotros. Papucho, cafecito. Si son Marilela y Dardo, que pasen. Vos, que cara de galleta marinera, María Enema. Todo eso no existía en la original. Esos son inventos nuestros. Claro. Nada de eso está en la original. Es mucho más nuestra que el original. No tienen vínculo. Bueno, seguramente te animaste un poco más después de la experiencia de Bueno, La cuando Niñera. yo tuve una reunión con la productora ejecutiva de la serie original en Los Ángeles, después de haber hecho La Niñera, cuando estábamos pensando hacer Casados con Hijos, y me senté en las oficinas de Sony con la creadora de la serie, y le dije, bueno, mirá, queremos hacer algunos cambios, y la mina me puso la mano en el hombro y me dijo, ustedes hicieron La Niñera, hagan lo que quieran. Porque La Niñera había sido tan exitosa que la habían tomado como modelo para todos los otros países de cómo había que adaptar al uso local una sitcom. De hecho, había habido una nota en Variety con una foto de Florencia Peña, que Variety, el principal medio periodístico del entretenimiento del mundo, donde Variety decía esencialmente que nuestra versión era mejor que la original.
Mira. A mí me da un pudor. Yo no creo que sea cierto, pero alguien lo dijo, no vamos a ir por la vida negándolo. Si negá lo malo, lo bueno es decir, bueno, hagamos la falsa humildad. Bueno, Claro. podría no ser. Pero nos servía mucho. Y en ese momento, peloteando un poco Metegol, es que Juan me dice, che, hay una novela que quiero adaptar que creo que tiene que ser mi próxima película con actores. Le digo, ¿cómo se llama? La pregunta de sus ojos, y la escribió un chabón que se llama Eduardo Sacheri. No la Pero ya leyó estaba con nadie. Metegol en esa época. Ya laburando Metegol, ya Mirá. desarrollando Metegol. ¿Querés leer la novela? No, quiero leer el guión. Le digo, porque yo qué voy a opinar de cómo escribió la novela Sacheri, a quien no conocía en ese periodo. Le digo, no, opino del... Y el guión ya estaba escrito. No. Ah, Juan se puso a escribir el guión y empezamos, cada vez que llegaba una versión nueva, me pasaba la versión nueva y yo tomaba notas y me juntaba con él y charlábamos acerca de qué veíamos en el guión, o qué me pasaba a mí, o qué cosas sentía que se podían hacer. Nada, y de ese proceso de haber arrancado con Juan el secreto de sus ojos, de ser una de las 2 o 3 primeras personas que leyó ese guión, claro, ver cómo se hace esa película. y con los resultados. Y con que los tuvo. resultados, para mí fue como un aprendizaje, cada día era un aprendizaje diferente. Fue la única película que fui todos los días de rodaje, disfruté el aprendizaje todo el tiempo, y claro, viste, la peli después va y va pasando las etapas del Oscar, y queda. No lo podías creer. Tu primer película. Claro, y queda. Y cuando va, nosotros vamos con, qué buena experiencia. Decir que no somos los favoritos, el favorito es La cinta blanca de Michel Haneke. ¿Cómo fue conducir ese año? Muy emocionante porque era preguntarle a mis amigos con los que había elaborado una película, charlar con ellos como si no nos conociésemos. Claro. ¿Y qué tal la experiencia? Digo, dale, si vos también, vos tendrías que estar de este lado, me decía Campanella. Claro, pero nadie sabía que vos estabas, digamos. No, sí, lo decíamos. Ok, ok. Le decíamos, yo decía, además, son chicos, hola, ¿qué tal? Público. Claro, pero hoy se te asocia más a eso, a ese lugar en el cine. Está siendo Poder la hacer las dos cosas. Claro, digo, siendo la primera película, seguramente era como una cosa menos expuesta. No, yo lo que siento es que mis primeros años como productor, el medio me detestó. Ujú. Sobre todo cuando la primera película que apareces en crédito va y gana un Oscar. ¿Cómo no te van a detestar? Claro. Si yo hubiese estado en el medio cinematográfico, hubiese dicho, ¿y este pelotudo que porque viene con la tele, por qué se cree que va a tener crédito? Y tuve discusiones a los gritos con productores, donde yo le decía, a ver si entendés, cuando yo le doy la cara frente a un jugador que pone el 20% del costo de una película, el crédito del productor no es un regalo, habla de la responsabilidad que yo tengo hacia mi empleador y hacia la película. Claro. Pero yo soy Estás parado ahí en el medio. Está parado en el medio, tener los dos sombreros, tengo que cuidar a la película y también tengo que cuidar a mi empleador, porque es el que me permite mandar a los chicos al colegio, y al mismo tiempo era una figura que no existía, era un tipo que hacía películas, pero para un canal de televisión, no había muchos antecedentes de eso estables en el tiempo. Claro. ¿Y ahora cómo vivís eso? Porque me imagino que para muchos productores de películas tu rol o tu decisión puede ser fundamental, ¿no? Mira, esto puede haber pasado dos cosas. O que a regañadientes mucha gente aceptó que tenía que lidiar conmigo, o a mí me empezó a chupar un huevo, o las dos cosas. Ujú. Y después hay gente que genuinamente quiere laburar con vos porque lo que siente es que lo que aportás para una peli no es solamente la capacidad de traer financiación o de traer comunicación al aire, sino sos un socio de la película que quiere que la película le vaya bien y que va a hacer lo que haya que hacer para que una película funcione. Que es como yo leo mi laburo. Claro. Y después hay películas que las arranqué yo. ¿Quién te va a cuestionar una película que arrancaste vos? ¿Quién me va a cuestionar La Patota? Claro, ¿Entendés? claro. ¿Quién me va a arrancar La Patota? Con La Patota esas- la fui a buscar yo a Mitre. Surgió así la película y Santi lo cuenta de esa manera, ¿viste? Así como hay otras películas que no, que eran una idea de otro, así como Relatos Salvajes, no. Es una película que cuando Damián escribió, Matías Mosterín me dijo, che, ya creo que tenemos el guión que Damián quiere hacer, léelo. Y le dije, Matías, esto es una genialidad, yo no me quiero quedar afuera. Claro. Y después activamente persigo a la gente con la que me gusta laburar o con la que no laburé y me parece talentosa. También a veces tenés que rechazar cosas. Bueno, a veces hay de todo, ¿no? Y a veces hay proyectos que vos no los ves, no lo ves, o no lo ves para la estructura. Hay películas que son buenísimas, pero que no son para Telefe. Telefe o Viacom, son compañías con características muy particulares, donde la expectativa de las películas es muy concreta. Hay veces donde yo decido pararme frente al sistema, frente a mi empleador y decir, che, yo sé que esta no va a dar guita, pero sería una estupidez que no estemos en esa película, porque puede ser un recorrido interesante. Neruda de Pablo Larraín. Una película que su capacidad de devolver la inversión estaba un poco condicionada. Pero yo dije, no, para mí Pablo es uno de los grandes directores de la historia. O si viene Pablo y dice,
ya, queremos que estés en la película del Neruda. Y yo digo, yo no puedo no estar ahí, soy un tarado si no estoy. Aparte la hizo después del club, fue la que... No, empezamos a laburar antes. Ah. Lo que pasa es que mientras Pablo estaba preparando Neruda, filmó el club. Porque es una bestia, porque es un genio. Pablo es un genio. Esa película me parece Es una genial. genialidad. Es genial. Y después te pasa que también tenés amigos con los que tenés una mirada parecida en cómo se narra, que le decís, che, cuando tengas algo, después de tantos años de amistad, charlemos, a ver qué se puede hacer. Trapero, ¿viste? Donde yo no le dije a Pablo, che, Pablo, tráeme algo. Claro. Fue más un chivo, ¿vos qué querés hacer? Y Pablo venía de Elefante Blanco y me dijo, no sé qué hacer. Y yo dije, pero vos tenés que hacer una película de terror, un thriller ahora. No, el terror me da miedo, no me gusta. ¿Y por qué no haces un thriller? Y lo estuve pensando, sí, es buena idea. Y eso devino, esa charla en el tiempo, no por esa charla, pero esa charla en el tiempo se transformó en El Clan. Que también fue el momento que le dije a Matías, che, Matías, Pablo está con algunas ideas, ¿por qué no hablaba? Mati me dijo, dale, gracias. Yo me gusta laburar con gente que admiro, me gusta, yo qué sé, ¿viste? ¿Y no te tienta la idea? Porque, digamos, siempre estás en este lugar que obviamente es de mucha responsabilidad de representar a Telefe o un canal de televisión. ¿Y cuánto O Viacom, que es para quien Viacom, trabajo sí, claro, hoy, claro. que es una compañía norteamericana de producción de contenidos, que también te lo quiero decir, yo he tenido en estos 10 años de productor absoluta libertad creativa. Uh-huh. ¿Sos vos el que acerca? Yo soy el responsable desde este lado de el proceso creativo. Nunca estoy solo porque, de nuevo, son sociedades. Uh-huh. Y a veces lideramos nosotros, otras veces lidera KS, otra vez lidera la Unión de los Ríos, Sí, otras veces lidera MIS, otra vez cada una de las compañías son sus responsables. A veces lidera uno, a veces lidera otro. Depende del proyecto. Depende del proyecto, depende de dónde arranca, depende de quién financió el desarrollo. No hay una regla. Uh-huh. ¿Pero te tienta la idea de ser un productor el día de mañana independiente? O sea... A mí lo que me tienta es hacer películas. Si es una relación de dependencia o independiente, me resulta un poco anecdótico. Bien. Nadie es empleado de una misma empresa toda su vida. Bueno, pero vos sin quererlo fuiste cambiando de empresa. Sí, pero no, a mí me interesa mucho trabajar con Viacom. Más allá de si es una relación de dependencia, es una gente con la que quiero, con la que me he sentido apoyado todos estos años, sentí que valoraban lo que hacía, como Telefónica en su momento, que fue mi empleador anterior. Yo claro, no me puedo quejar de eso. Digo, sin correrte el lugar, trabajaste para distintas compañías. Sí. Eso es curioso. Sí. Yo fui parte yo fui parte de ventas de compañías. Fui parte del paquete que se vendió 2 veces. Claro. En 2 compañías, en la misma compañía que mi rol fue vendido 2 veces. Sos parte de los activos de una compañía, no sé si ser activo o ser pasivo, no sé qué es peor. En una compañía, que se entienda, es una metáfora. Sí. Vamos a salir. Vayamos en esa dirección. Salgamos rápidamente de este lugar. ¿Y te atrajo en algún momento ocupar algún otro rol dentro de la producción de una película? Hay una pregunta que todo el mundo hace, es ¿cuándo vas a dirigir? No, dirigir o puede ser o escribir. Escribir ya escribí. Ajá. No me mata. Me gusta el escribir, me divierte. Escribir una película siento que no es lo que mejor hago y creo que mis herramientas de entendimiento de la estructura narrativa son más útiles cuando tengo distancia emocional. Uh-huh. Cuando leo material de otro y decirle, che, yo acá me pasa esto. O siento que tenemos un tema en el segundo acto, que es una frase clásica. Frase clásica. En ese sentido creo que soy más útil para las pelis. Dirigir, 0. Nada, no te atrae. Me aburro en los rodajes, no hay wifi, no tengo esa pulsión. No me gusta No me gusta la comida del catering, aun cuando es buenísima, no me gusta. No, y me parece que además, viste, el productor ejecutivo tiene todas las razones del mundo para estar en el set. Un productor en el set es un alienígena, ¿viste? La gente te mira como diciendo, ya, el garca asociado. El garca este. Claro, porque la palabra productor se utiliza para tantas cosas que es bastante confuso. Porque productor es un rubro, no es una profesión. Uh-huh. Es un rubro. Y en ese rubro que es productor entra de todo. Coproductor, productor asociado, productor ejecutivo, director de producción, jefe de producción, meritorio de producción, productor. Todo te entra en esa valija y en realidad cada uno de esos roles tiene dinámicas diferentes. Uh-huh. ¿Viste? Digo, y roles diferentes, riesgos diferentes, padecimientos distintos. Tal vez lo que te depara o lo que te produce cierta, digamos, aspiración de futuro tiene que ver más con los proyectos, pero ocupando siempre el mismo rol. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Estás en el lugar donde querés estar. Este es el trabajo que me gusta, con los quilombos, la neurosis, las horas que no dormís.
la espera, que es la parte más problemática de este laburo. Se labura un año en un guión, se lo mandas a un actor y pues estás esperando que lo lea, Después que coincidan los tiempos. que coincidan los tiempos. Te empieza a pasar un montón de cosas y, ¿viste? Digo, con todo eso, este es el laburo que me gusta, pero no tengo una mirada idealizada acerca del trabajo. Yo lo que más me gusta es el proceso. El proceso creativo es el núcleo de lo que hacemos. Y en el cine el proceso creativo puede tomar años. Es muy largo y habla de diferentes hay diferentes etapas. Y siempre estás en varios proyectos, porque una de las Siempre estoy en características, claro, muchos. es que cada proyecto tiene sus propios tiempos, ¿no? Y su propia vida y su propia creatividad, y la mejor versión posible de cada película es distinta. Ujú. Este laburo es un laburo donde el aprendizaje no es acumulativo. Como cada película es diferente y se estrena en diferentes circunstancias y se filma y se financia en diferentes circunstancias y tiene un ADN distinto, lo que aprendiste en una película no te sirve para la película que sigue. Nada. Casi como los personajes de la sitcom. Como persona que resetea, ¿viste? Vuelve foja cero y arranca. Pero el ejercicio sí te genera herramientas de sentido común. Y sí te permite ejercitar la lectura del otro. Entonces, yo en la primera reunión con un director, que a lo mejor tengo buena onda y todo, y lo leo, y enseguida me doy cuenta si el tipo va a ser un dolor de cabeza en el proceso de hacer la película. En una reunión yo te digo, uy, este tipo es para quilombo. Porque lo que le ves... Cuán permeable puede Claro, estar ves qué tan a la defensiva está, cómo lee su material, qué cosas lo motivan, si tiene sentido del humor, que es una... Tengo una de mis mejores amigas y que además es como mi gurú, que es Victoria Alonso, la vicepresidente de Marvel. Hace una cosa tan genia. Yo la veo leyendo a los demás. Se para delante de alguien, lo ve por primera vez y ves cómo mira de pies a cabeza y lo está escaneando. Y a los 2 minutos te dice algo y decís, sí, es así. Cuando te dice, este tipo, tal cosa. O te dice, ¿vos qué pensás de tal tipo? Tal cosa. Yo pensaba lo mismo. Es que es un trepa. Me dice, yo también pensé lo mismo. Y yo admiro eso, la capacidad de lectura es importante porque te ahorra muchos dolores de cabeza. Y a veces que hay que saber bajarse de un proyecto, decir, che, no, mira, hace 6 meses que estamos laburando. No lo veo. No lo veo. Y las películas que nacen mal nunca mejoran. Como es lo que sucede con un guión. O sea, un buen guión es destruible, pero un mal guión es insalvable. Es insalvable. La famosa frase de Billy Wilder, que para mí es como las frases que más uso en mi vida cotidiana, que es cuando vos tenés un problema en el tercer acto, tenés un problema en el primer acto. Él hablaba de los guiones, yo hablo de la vida. ¿Viste? Digo, cuando las parejas se divorcian, el problema no fue cómo se fue a la mierda la relación. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició? Es qué tipo de vínculo tuvieron del día 1. Las parejas no se van a la mierda. Es más complejo que eso. Entonces, las relaciones humanas, las películas, los proyectos, todo termina así. Cuando vos ves el final y es consecuente con lo que vino antes. Entonces, si vos al principio de un proyecto decís, si vamos a arrancar así, prepárate, porque probablemente sea insalvable. Y después hay algo que también aprendés, y es que, chiques, este es un gran aprendizaje para la gente que hace contenidos. Si haces una comedia, es irrelevante si el equipo se rió. Eso es una lectura equivocada de cómo funcionan las cosas. Vos trabajás para la audiencia, no para el set. Entonces por ahí hay una película que es una experiencia espantosa como película y para el espectador no. Claro, como en el rodaje, digamos. El rodaje. Sí. Obvio que a mí me gusta trabajar con gente que hace un rodaje más llevadero. Pero que sea un set espantoso no tiene ningún efecto particular en la película. Eso es mentira. ¿Viste? Y las películas no son relevantes porque se cagaron de la risa en el almuerzo. Bueno, antes que sigamos, porque da para mucho, me costó mucho hacerte hablar, pero... No, traerme te costó hablar, también. hacerme hablar no te costó nada. No, traerte, viste, en la esquina enganchamos. Ni luz y subí fue esto. Espectacular. Muy bien. Muy espontáneo. Siempre cierro con la misma pregunta que es... Dios existe, no existe, cortémosla. No, ¿cómo ves el futuro del cine? ¿O qué pensás del futuro del cine? Yo empecé este último año a hablar de películas, más que del cine. Bien. Porque... Que también es una palabra mal usada, ¿no? Porque ya la película no se usa. Ya no hay más película. Pero hablemos de la película como como la obra. El largometraje. Claro. ¿Te gustó el largometraje? Tampoco hay metros, pero entiende la obra. Vamos a seguir viendo películas toda la vida. Algunas las veremos en el cine, otras las vamos a ver en la tele, otras en la laptop, y Dios quiera que no, algunas en tu celular, que es el peor lugar para ver una película. La experiencia emocional varía, tanto como varía la naturaleza de cada una de las películas que podemos ver.
Yo en lo personal prefiero siempre la experiencia del cine como un acto comunal, en el que te sentás con gente que no conoces y todos desconocidos en esa sala que es como un útero, calentita, tibia y donde la luz sale de un solo lugar, atravesamos un proceso emocional parecido a la vez. Y nos hermana, nos hace a todos iguales, nos hace a todos permeables a las experiencias de otros. Eso que tiene el cine es mágico. La idea de que vos ves una película en tu casa y estás solo, califica de posible, pero en algún punto, para mí es como cuando tomás té y es la tercera vez que usan el saquito. Té es. Pero bueno, en otra época usaban una metáfora, que ver una película en una tablet, cuando las películas van al cine, era como elegir ponerse de novio con una muñeca inflable. Ahora, hay películas que están pensadas para eso. Obvio, y estaba pensando lo mismo Claro. en relación al celular. Y si es la plataforma correcta, y por ahí funciona en esa plataforma. Y por ahí esa es la lógica con la que hay que pensar. Largometrajes, películas, 90 minutos de ficción, eso va a sobrevivir. Quizás en el futuro vayamos al cine a ver solo los exponentes superiores de esa pirámide alimenticia. La película evento. Entendiendo que un evento puede ser una película de Marvel gigante, pero también puede ser una película que te cuenta algo que en tu casa no podés ver. Más jodido para el cine están esas películas que no son nada, que son películas amorfas, impersonales, que no tienen la banca de absolutamente nadie. Y eso está más complicado. Y a veces el sistema también es injusto, porque lo que empiezas a hacer es, a películas muy interesantes no las está poniendo en ese lugar porque el costo de poner una película en el cine con las copias, el lanzamiento, es negativo. Yo espero también que los exhibidores reflexionen un poquito y que se amiguen con la diversidad todo lo que puedan. Porque el riesgo de hablarle a una sola audiencia es que matás las otras que están y no generás nuevas. Entonces si tuviese algo que sugerir hoy en el esquema actual es, yo adoro las películas de superhéroes, me encantan. Tengo muchos amigos que hacen películas de superhéroes en Hollywood. Uh-huh. No uno, muchos. Y que respeto y me parecen cineastas espectaculares. Pero también creo que el mismo almuerzo todos los días tiene sus temas. Y la verdad, honestamente, la gente que hace películas de superhéroes no pretende que solo se vean sus películas. Claro, es verdad. Por eso. Entonces cuidemos un poco. Creo que tenemos que cuidar un poquito más. ¿Y desde dónde? La diversidad. Me parece complicado que una película salga con el 70% de las pantallas de un país. Me parece que eso es una cosa un poco complicada. Y eso es algo que debería regularse, digamos. Para mí, ¿Desde qué lugar? Mira, yo soy más amigo de la charla adulta a conciencia que de la regulación. Uh-huh. Porque la regulación también tiene implicancias. Y en países como la Argentina, donde no es evolutiva la regulación, también tenemos que entender que estamos en un sector muy dinámico y que lo que hoy funciona, por ahí no funciona y a mañana entra otra cosa. Y que también hay una cosa que es real, para que los cines sigan existiendo. La rentabilidad te la da la venta del pochoclo, no la venta de entradas. Claro. Yo eso también lo entiendo. Yo no creo que el exhibidor sea el enemigo. Yo si tuviese que hacer algo hoy, yo incentivaría la aparición de salas de cine que hoy no existen en lugares que ayudan a desconcentrar. Siempre me impresiona que Ramos Mejía no tenga salas propias. Claro, pero ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, pero es casi lo opuesto de lo que sucede, ¿no? Bueno, digamos, la desaparición de los cine de bar. Pero ¿sabes qué pasa? Las cosas no son abstractas. Esto es una expresión de deseo mía, pero no son abstractas. Cuando vos tenés una economía que le pone impuestos a los ingresos, no a los beneficios, a los ingresos, es decir, Argentina es un país que tiene ganancias presuntas, no estás ayudando mucho a que alguien tome riesgo. Al contrario, le estás diciendo, pone la plata en el banco, total, tenés más tasa que resultado, porque la inflación te licúa el resultado, entonces la tasa... Entonces es como una tormenta perfecta. Tampoco es una... Yo no te voy a decir no porque es culpa de tal gobierno. Es infantil. No, entiendo. Eso es un problema más de dinámica instalada que ya no tiene que ver con un gobierno particular. Pero sí la instalación de salas en determinados lugares. Si vos le dices a alguien, instala salas y tenés que calcular el ROI, el Return of Investment, el regreso de la inversión en el tiempo, pero tenés inflación, el dólar que se mueve y tenés una tasa de interés más alta, y es difícil que el tipo quiera poner la guita a laburar construyendo cosas que tienen un elemento de riesgo. Yo creo que nosotros deberíamos laburar para minimizar el riesgo, como país,
Para incentivar a hacer. Para incentivar a hacer. Desde la disminución del riesgo. Sí, disminución del riesgo. Me parece que esa debería ser. Pero por otro lado, y esto también, con todo lo del mundo, para mí el cine es más importante que millones de otras cosas. Pero hay mucha gente que no tiene recursos, no tiene acceso a las cosas un poco más importantes y más inmediatas. Salud, educación. Entonces, viste, yo me siento un poco un tilingo cuando digo tengamos más cines. Sí. Bueno, estamos hablando de cine, ¿no? Hablando de cine. Sí, está bien, Sí. pero yo no vivo dentro de un Tupperware. Me siento un poco un tilingo. ¿Entendés? Por otro lado, es mi profesión, es algo que amo, me gusta que existan las películas. Creo que los países tienen que poder construir cinematografías propias. Y no es que no creo que, bueno, viste, una cosa es uno o la otra. Pero siempre me siento un poco superficial. Por eso tengo estas zapatillas que tienen lucecitas cuando camino. Bueno, Axel, un placer. No, por favor, muchas gracias. tú- Me gusta, mucha gente linda estás teniendo en estos encuentros de Formes. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo.